Hola, soy Polo. Hola, soy Bernardo. Hola, soy Marco. Todavía me falta mucha ropa, pero ando haciendo pruebas. ¿Cómo vamos a abrir nuestro condón femenino? De lado. De lado. ¿Con qué lo vamos a abrir? Con las yemas de los dedos. Con las yemas de los dedos. A la hora de que queremos colocarlo en el orificio vaginal, se nos haría pelotas en la entrada y no cumpliría con el objetivo que es protegerlas. Mira que ha sido bastante difícil porque hace más de 20 años mis primeros amigos que se fueron por esta enfermedad, me acuerdo que cuando llegábamos a los hospitales los doctores ni siquiera querían tocarlos porque obvio no se sabía de la enfermedad, entonces creían que con solo tocarlos te transmitían el virus. Para el siglo XXI, uno de los grandes miedos ha sido el SIDA. Y es lamentable porque no hay conocimiento suficiente de los riesgos para el SIDA. Y no hay, todavía muchas personas lo ven como algo que hay que evitar y que no, de lo que no hay que hablar y de lo que hay que cuidarse, pero no de lo que hay que saber, no necesariamente de lo que hay de saber. Y los que más saben sobre el SIDA son sin duda las personas que están en mayor riesgo o que tienen el SIDA y que han sido víctimas de las cosas más desastrosas. No fue fácil. Hace 19 años un diagnóstico de VIH ni siquiera te decían eso. Te decían, tienes SIDA, te vas a morir. Inclusive hubo mucha presión para que lo dejara, porque solo éramos novios, ¿no? Entonces ya desde ahí era decir, me acuerdo que la doctora me decía, déjalo porque te va a quedar una marca en la frente. Esa palabra me quedó así grabada y era así como, ¿qué es una marca en la frente? Pues, ¿no? Además me decía, solo va a vivir 6 meses, ¿para qué te arriesgas? Entonces, sí, insisto, fue mucha gente interesada en acudir a recibir un apoyo de cómo poder trabajar, ¿no? Entonces eran temas muy específicos, sexualidad. Había mucho mito en cuanto a la transmisión del VIH. Entonces teníamos que trabajar mucho la parte de que no te puedes infectar de determinada forma. Hablábamos mucho de cómo no infectarte, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya ese tema está como más cubierto. Ya no tenemos que romper como esa barrera de que mi miedo era, si convivo con esa persona porque tiene VIH-Sida, me puede infectar. Pues la marginación que sufrían y sobre todo, porque bueno, la gran mayoría de las personas, pues pertenecían a la población homosexual, ¿no? Que era así como muy marginada, y las mujeres también sobre todo, ¿no? Que las marginaban porque aparentemente no sabían también qué clase de conducta habían tenido, que se habían infectado. Entonces eso fue lo que fundamentalmente me llevó a trabajar con la población con VIH-Sida. ¿Así? ¿Sí da? ¿Así? No da, no. ¿Así? No da, no. ¿Así? ¿Sí da? ¿Sí? ¿Así? No da. No. Me hicieron la prueba muchas veces, Tico, en aquel momento. El primer resultado tardaron 3 meses en darme el resultado. Yo bajé más de 10 kilos, 15, pero realmente era por la presión que sentía en ese momento. El médico apostaba que yo iba a salir positiva, yo también mi pareja, por supuesto, salí negativa. Dijo, el resultado está mal, me volvieron a hacer la prueba, otros 3 meses de espera. Se dice fácil, pero vivir todo ese proceso fue sumamente difícil.
Cuando vuelve a salir negativo y él me vuelve a decir, te voy a volver a hacer la prueba, le dije, no más. O sea, me niego a que me vuelvan a hacer la prueba, volver a pasar 3 meses más de angustia, tanta zozobra y tanta presión, y dije, no lo voy a hacer. En aquellos años era una sensación de impotencia, de dolor, de pérdida constante, y además de tener que contender con que, bueno, muchos chicos que ni siquiera habían salido como homosexuales públicamente, salían como homosexuales y como personas viviendo con VIH, viviendo ya con VIH, ¿no? Entonces los shocks en las familias eran impresionantes. Fue una época de muchísimo dolor, que no es incontable el dolor, ¿no? Pero el efecto que ese dolor generó, no ha sabido ser aquilatado todavía, ¿no? Este es el virus causante del SIDA. Pero, ¿qué es el SIDA? SIDA son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Síndrome significa un conjunto de signos o síntomas. Inmunodeficiencia se refiere a que el sistema inmunológico de defensa tiene una función insuficiente. Adquirida quiere decir que se adquiere en un momento de la vida. La falla del sistema inmunológico es producida por el VIH, el cual resulta muy dañino para ciertas células de defensa llamadas CD4. Los virus, decía yo, que son entidades minúsculas, y los virus tienen una propiedad muy importante que solemos asociar con los seres vivos. Los virus se multiplican. El término que usamos en biología es que se replican. Y un virus, para replicarse, necesita de un material genético. Ese material genético, al igual que en el resto de los seres vivos, está hecho de un ácido nucleico y puede ser DNA o RNA. El DNA es esta cadena doble, la doble hélice que todos conocemos, que almacena la información genética de una forma extraordinariamente estable. El RNA, que creemos que es un ácido nucleico más antiguo que el DNA, es por el contrario un ácido nucleico que almacena mal la información genética. Y la almacena mal con una comparación que yo creo que todo el mundo va a entender. Suponte que yo quiero pasar un mensaje a una persona para que mi interlocutor se lo pase a una segunda persona, a una tercera persona, a una cuarta persona, y yo se lo puedo pasar escrito, o se lo puedo pasar en un CD, o se lo puedo pasar en una cinta de esas que ya no se usan, y el mensaje va a llegar prácticamente inalterado. A lo mejor en el camino el CD lo golpea un rayo cósmico, a lo mejor en el camino el CD se cae al lodo, a lo mejor en el camino alguien hace la maldad y le pasa un imán y parte de la información se altera. Pero en términos generales la información va a llegar inalterada. Por otro lado, yo puedo pasar la información jugando teléfono descompuesto. Yo te puedo decir al oído un mensaje, tú se lo puedes transmitir a una segunda persona, a una tercera persona, a una cuarta persona, y lo que va a ocurrir, como todos los que hemos jugado teléfono descompuesto sabemos, es que el mensaje final va a estar totalmente alterado, y mientras pase por más personas, más alterado va a estar. Con los retrovirus pasa exactamente lo mismo, y con muchos virus en general de RNA, como el virus de la gripa, por ejemplo, o el virus de la gripa aviar. Y bueno, no vivió 6 meses, vivió 13 años y medio con la infección, y entonces yo creo que eso nos abrió otro panorama cuando empezamos a buscar la información, darnos cuenta de que no se iba a morir, de que había vida si queríamos, que el SIDA no nos podía vencer si nosotros no nos dábamos por vencidos. Desafortunadamente, a mi esposo y a mí nos dieron la mala nueva, ¿no? Que los 3 éramos positivos. Lo que más nos dolió fue el saber que nuestro hijo, nuestro primer hijo, también fuera seropositivo. La manera como el virus de inmunodeficiencia humana puede ser transmitido de la mujer embarazada a su hijo son 3 mecanismos. El primero es por la sangre, atravesando la placenta,
Un segundo mecanismo es el contacto con la sangre durante el trauma existente, durante el trabajo de parto. Y el tercer mecanismo es por la ingesta de la leche materna. Quizás el antecedente más importante son hombres que tienen sexo con hombres, que no se reconocen en riesgo, no se protegen, tienen sexo fuera de la casa, sin protegerse, y van a su casa y infectan a su mujer. Su mujer no se sabe infectada, no se reconoce en riesgo, ella es fiel, solo tiene una pareja, no se protege, se embaraza, y debido a que todavía el tamizaje de las mujeres embarazadas, el porcentaje es muy bajo, muchas de ellas, inclusive en hospitales, dan a luz a los hijos sin haberles hecho la prueba, y solamente se saben que están infectadas cuando diagnostican a un bebé o a un niño con VIH, que es una tragedia, porque es algo que se podría prevenir, ¿sí? La mayoría de las mujeres son amas de casa las que están infectadas. Entonces, normalmente es gente que tiene confianza, que cree en su pareja, y sucede que ellos no corresponden pues a ese sentimiento, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso, más que la enfermedad, quizá aún más que la muerte misma, me ha costado trabajo superar esto. De ahí empecé yo a prepararme un poquito más, ¿no? En decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, pero siempre decirle la verdad, cómo estuvo la situación con su papá. Que no me lo tomó ni a mal, al contrario, me dijo, pues vamos a echarle ganas, mamá, y hay que salir adelante. Y a través de los años que ahora ya estoy, sí me dice, ay, qué forma tan cruel me dijiste de mi papá, ¿no? Digo, ¿qué querías, verdades o mentiras, no? Finalmente, creo que hice bien, porque yo veo a mis compañeras que están contagiadas y no tienen el valor ni de decirles a sus hijos, estoy contagiada, ¿no? Que no es nada malo. Que la gente lo ve como malo por el morbo, que como somos como muy diferentes, y no es cierto. Yo a las mamás que tienen VIH con sus hijos las admiro mucho, porque realmente trabajar en niños para mí es muy delicado y no le entraría. Y ahora que ya veo que nacen sin VIH, con prevenciones antes, pues digo, ay, gracias a Dios, ya estamos avanzando. Mire, no podemos generalizar. Tenemos ahorita en la población que estamos atendiendo aproximadamente un 35-40% son huérfanos, pero el tipo de población que atendemos o que está acudiendo en este momento con nosotros son hijos de madres infectadas con VIH, es decir, el principal mecanismo de transmisión es perinatal. Son madres que la mayoría, si no para decirles todas, son amas de casa, y la mayoría de ellas, también para no decirles generalizar todas, ignoraban que estaban infectadas con VIH durante el embarazo. Invitar a todas las mujeres, pues a que pensemos y reflexionemos en que en este tiempo pues ya no tenemos una opción. Simplemente tenemos que hacer un balance de lo que ha sido nuestra vida y tomar la determinación de hacernos un examen, de hacernos una prueba y de protegernos, ¿verdad? Protegernos. Si esta prueba resulta positiva, bueno, hay muchos caminos a seguir. Si resulta negativa, también hay caminos a seguir y tomar decisiones que van a ser culminantes en nuestra vida. Acá es totalmente diferente en el sentido de que el niño, acá la transmisión es vertical, la transmisión es perinatal, platicar con la mamá de qué pasa, o sea, qué espera con este chiquito que si sale con infección o tiene la infección, cómo ella lo está viviendo, ¿sí? Y obviamente hay que trabajar con el niño, porque aquí no nomás trabajas con el niño, desde que tú le das el medicamento, ves cómo está reaccionando, cómo está emocionalmente, sino también es su medio, cómo está para apoyarlo, ¿sí? Y quién es el cuidador principal, quién está alrededor, quién puede ser como medio hostigante, si ya está acudiendo a la escuela, porque en un principio era mucho el temor de los papás de que los enviaran a la escuela.
Entonces, desde ese tienen que ir, si queremos tratar al niño normal, tienen que hacer una vida normal. Me dicen que muchos enfermos o gente con VIH no quiere salir a cuadro por las reacciones, por el castigo social que eso implique, ya da un índice. Y estamos hablando de 2007, de 1985 a 2000, fue un verdadero infierno para los enfermos en los hospitales, el trato de los médicos y de las enfermeras, no de todos, por fortuna. En el ISSSTE, en el 20 de noviembre, los primeros pacientes no los dejaban sentarse en las sillas de los pacientes. Tenían que llevar una cobija y sentarse en el suelo. Yo no lo podía creer la primera vez que llegué a consulta. Y yo ahí sí me anecié y dije, con mi pareja le dije, ¿te sientas? Porque además, cuando él empezó en todo esto pesaba 80 kilos y en lo peor de la enfermedad pesaba 40 kilos. O sea, no se podía mantener en pie, era inhumano que los obligaran a sentarse en el suelo y no quiero ni siquiera calificarlo, pues se me hace incalificable. De hecho, pues ya sentía que ya me iba a morir, ¿no? Que ya no había más, ya me iba a morir. Yo tenía VIH y ya en unos 2-3 meses, un año máximo, me iba a morir. Entonces, afortunadamente, ya conocí a la doctora Rosa Yesca, que era del 20 de noviembre, y estaba ahí, en el 20 de noviembre y en el López. Y empezó, ya habló con ella y le dijo, no, yo la voy a atender junto, que ya viene el doctor que va a estar aquí de pie, que es el doctor Mario Jauregui. Y sí, no, pues ya con ellos ya fue diferente, porque bueno, pues ya empezaron a tratar. Yo creo que como parte todavía de una sociedad muy discriminatoria y muy estigmatizante, yo creo que todavía tenemos desde las partes más bajas desde el punto, me refiero de nivel académico, desde los estudiantes de medicina hasta arriba, mucha renuencia a atender a los pacientes con VIH. ¿Así? No. ¿Así? No. O lo que le decían los médicos a los chicos cuando iban enfermos y sufriendo, ahora sí sufres, ¿verdad? Pero no sufriste cuando te la estaban metiendo. Así les decían estas gentes, ¿no? Y le siguen diciendo en la provincia, aquí ya avanzamos, pero en la provincia sigue habiendo este terror, ¿no? De los médicos que llegan ahí como curas a condenarte al infierno porque tienes VIH. Me motivó una vez el que mi marido estaba muy grave y me dio tanta impotencia, el que veía en urgencias que no lo atendían adecuadamente y que yo decía, si yo aprendiera, si yo supiera hacer lo que las enfermeras saben y los médicos, pero algún día lo voy a hacer. Hasta que una vez hablé con el director de la clínica y le dije, yo quiero ser como médico y como enfermera. Y me dice él, no es tan difícil, si quieres te capacitamos. Y cuando lo dejo sentado un momento porque voy a que me sellen una vigencia de derechos y regreso y lo busco y digo, ¿dónde está? Lo veo atrás de un murito en donde están todos sentados con sus cobijas y además los compañeros descendieron una para que no se sentara en el suelo, ¿no? Entonces toda esa solidaridad humana, ¿tú crees que a mí me importaba cuál era su orientación sexual y su preferencia sexual y con quién preferían acostarse? O sea, eso a mí no me importaba. Y desde ahí dar la lucha para que se sentaran y gritar con el director del hospital en ese momento y decirle a la doctora, oiga, es inhumano. Y dice, sí, yo sé que es inhumano, pero yo me he peleado con el director y no me hacen caso, no es cosa mía. Yo sé cuáles son las vías de infección, pero nadie en este hospital me apoya. Eso también hay que recordarlo, Tico. Los médicos estaban solos al principio. Entonces empezamos a hacer la primer taller que dimos fue para público en general y llegó población de todo tipo. Ya después vimos la necesidad de formar a alguna gente y en la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, que en ese entonces estuve yo del 87 al 2000, las personas que llegaron eran personas interesadas en el tema, ¿sí? Entonces empezamos a hacer talleres muy específicos para familiares o para personal de salud o psicólogos sobre todo, que estaban interesados en dar un apoyo. Entonces, pues en un momento dado, cuando entraban,
por ejemplo, los que empezaban a entrar con sus prácticas, pues así como que no se acercaba mucho a los pacientes, ¿no? Pero al ver ya el trato, por decir algo, en este caso que yo les estaba dando, de mucha familiaridad, de despedirme con ellos de beso, de que no había un temor de que en un momento dado a lo mejor yo pudiera infectarme por estar teniendo ese trato tan cercano, para ellos servía también para que ellos lo replicaran en cierta manera en su propia conducta, ¿no? En el hospital de la Comunidad Europea de allá de Iztapalapa, hace como 12 o 14 años hubo un escándalo de una señora que daba la comida y que llegaba, abría la puerta de las personas, ponía la charola y la empujaba con el pie y le cerraba. Entonces generó un escándalo terrible y nos hablaron para que fuéramos. Lo primero que les preguntamos a tirios y a troyanos, ¿no? A la gente encabronada que estaba por lo que hacía esta señora y a las autoridades de ahí de salud, les preguntamos en primer lugar, ¿ya hablaron con la señora? ¿Ya le preguntaron por qué hace eso? No le habían preguntado, no habían abordado el aspecto humano. La señora era una señora humilde, sin mucha educación, que pensaba que simplemente con entrar iba a adquirir el virus. Y entonces ella temía por sus hijos. Entonces explicabas que la señora empujara, porque ya no quería llevar, y entendías. Entonces se hizo un trabajo muy interesante en ese hospital, y esa señora se convirtió después como en una de las líderes, ¿no? del buen trato. Tiene que ver con lo humano. A mí me parece lo peor el trato a los niños con VIH, la manera en que se les expulsó de las escuelas, en que se les negaron derechos elementales, que no entendían lo que estaba pasando. Todo eso configuró un cuadro tan terrible que convirtió el VIH en una de las pruebas del desarrollo ético de la sociedad mexicana. Hace muchos años no teníamos la posibilidad de tener antirretrovirales. Entonces se morían en etapas tempranas, se morían al año o a los 2 años de edad, y no había mucho que les pudiéramos ofrecer. Y pues las mamás nada más les decíamos que los quieran mucho, que los cuiden mucho y que les den todo lo que se pueda, porque no iban a vivir mucho tiempo. No creas que todo el mundo quiere entrarle, porque de mis propias compañeras dicen, oye, es que es el paquete, son niños y tú les vas a decir que tienen SIDA. Yo digo, pues sí, o sea, ¿dónde le ves como la dificultad? O sea, si tú desde tu punto de vista y profesión ves qué vas a hacer, pues no estás haciendo nada. Este grupo de autoapoyo que tenía la fundación, que coordinaba Arturo, y que creo que muy amigablemente me invita a ser parte del grupo, sin ser yo persona viviendo con VIH. Me invita a formar parte de este grupo, que más adelante se convertiría en el Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH. Yo creo la importancia del grupo es que habíamos sesionado durante muchos años, pasando el diagnóstico, ya lo habíamos digerido, estábamos en otro proceso de vida, como viendo qué hacíamos por los demás. Nos organizamos el FREMPAVI para negociar con el IMSS, porque en esa época no había medicamento. Apenas había el Indinavir, que en esa época decían, para mí era como único, como oro, el AZT, el Indinavir, que era inhibidor de proteasa. De ahí surgió mi activismo, el decir, tenemos que hacer esto a voces, que la gente nos oculte. Yo, sin saber que era una enfermedad mortal, me aventé a ser activista, porque yo decía, ¿dónde vamos a obtener ese medicamento? Somos derechohabientes del Seguro Social, pero tenemos que obtener el medicamento. ¿Cómo? Peleándonos con el instituto o negociando. El componente humano de esta enfermedad y de otras enfermedades, ahí fue donde me di cuenta que la enfermedad, cualquiera que ésta sea, propicia una condición de vulnerabilidad para los derechos humanos de las personas enfermas. Pues era más que nada pues estar atendiendo en el sentido de que tanto le estaba afectando a ese familiar, a esa pareja o a ese amigo, el tener a alguien muy cercano que estaba viviendo con el virus, los procesos que se estaban dando, ¿no? Para mí era muy importante. Por ejemplo, en este caso, una madre que pues su hija estaba viviendo con VIH, bueno, cómo se sentía
el temor de que la hija fuera a fallecer, ¿no? O también en un momento dado me tocó atender, por ejemplo, recuerdo a una señora que su marido había fallecido, pues, y, que vivía con el virus, y que la señora pensaba, por ejemplo, que el marido no la había querido a ella, que la había estado usando como tapadera, como decimos luego, como pantalla, ¿no? Basta de llorar. No puedo seguir llorando. ¿Y después de llorar qué? ¿Cuál es la siguiente respuesta? Entonces yo creo que el grupo de autoapoyo de la Funda en ese momento, como cariñosamente todos le decíamos en aquel momento a la fundación, era decir, bueno, pues ya como que este grupo necesitamos hacer algo más importante. Llega el boom de los medicamentos, llega Ángel Guerra, nos comparte la información. Recuerdo que estamos reunidos en un auditorio que Cáritas nos presta en aquel año, y Ángel Guerra lo dice con unas palabras muy sencillas, pero dice, chavos, la moneda está en el aire, ¿quién la quiere agarrar?